Les voy a compartir aquí la pantalla y vamos. Lo ideal es que ojalá puedan tener todo su guía y si no tienen la guía lo puedan hacer en un cuadernito, vayan anotando las respuestas por último, después las pasan a la guía, las hacen en el computador, como para ustedes sea más fácil, ¿ya? Ya. Vamos a comenzar con la revisión de la guía número 1, que es las estructuras celulares y sus componentes, en realidad es como todo lo que es célula. Acá en la guía, yo fui poniendo partes de la guía. Ahí ustedes podían observar, creo, sí, ahí está. Ustedes podían observar estos dos tipos de células que teníamos. Bueno, nosotros sabemos que la célula es la unidad fundamental, estructural, que compone cada ser vivo, y estas células nosotros las podemos dividir en dos grandes grupos, que es la célula eucarionte y la célula procarionte, ¿cierto? Dentro de las células procariontes, una de las características principales de la célula procarionte es que es una célula muy simple, y un ejemplo de estas células procariontes son las bacterias. De hecho, esta es una bacteria. Y de las células eucariontes nosotros sabemos, o debiésemos recordar, que nosotros las vamos a dividir en dos grandes grupos, que son las células animales, de origen animal, y las células de origen vegetal. En este caso, en esta imagen, ustedes pueden ver una célula de origen animal. Si uno hace una comparación entre estas dos células, a simple vista, ¿qué me podrían decir ustedes? ¿Qué cosas ven iguales o diferentes? La eucarionte tiene una pura capa que la protege. ¿Ya? Mientras que la procarionte tiene tres, una tiene un flagelo. ¿Ya? Y la otra no. ¿Ya? ¿Alguien quiere Por decir lo más algo más notorio. que se haya dado cuenta? A simple vista, las mitocondrias, pero no se observan. ¿Ya? El eucarionte, o sea, la procarionte no se observan las mitocondrias, la de los microbios, las bacterias. ¿Ya? Lo otro Bien, yo la lo otra puse, sí. pero no se nota a simple vista, que es lo del núcleo, que uno es definido y el otro no está definido. Ya. Si nosotros podemos observar a simple vista, nos podemos dar cuenta que una es mucho más simple que la otra, ¿ya? Nos podemos dar cuenta de que las células procarionte, a diferencia de la célula eucarionte, es bastante simple. No tiene tantos organelos como los podemos ver acá, y tampoco son estructuras tan especializadas. Si bien es una célula que se describe como exitosa porque su reproducción es mucho más rápida que una célula eucarionte, sin embargo es bastante simple en su estructura, ¿ya? Y vamos a hacer, después acá había una actividad que decía, establece criterios de comparación entre la célula procarionte y la célula eucarionte. En su hoja solamente salía esta tabla sin nada, solamente decía criterio, célula eucarionte y célula procarionte. Acá Sí, yo puse algunos criterios, hay algunos que no un tienen organelo. yo puse algunos criterios. Si usted puso otro, no está mal. Si coincide con Ya. los míos, fantástico. Y si no tiene nada, escriba esto, ¿ya? Dentro de bueno, los criterios que yo establecí, el primero es presencia de núcleo, que es uno de los más comunes también que nosotros podemos observar. ¿Qué pasa en la célula eucarionte? ¿Hay o no hay presencia de núcleo? El eucarionte, sí. Eucarionte. Sí. ¿Sí? Bien. ¿Y en las células procariontes encontramos núcleo? Definido no, o sea, no. No encontramos núcleo definido, exactamente. En las células procariontes no hay un núcleo definido, pero sí hay un área en donde se encuentra el material genético que se llama nucleosoma, ¿ya? Que es como una fusión entre el citoplasma y como es la región en sí, ¿ya? Podemos encontrar organelos membranosos. ¿A qué se refiere con organelos membranosos? Organelos que tienen una membrana o una doble membrana como en su estructura. Una capa, por ¿Perdón? decirlo así. Una capa que la protege. Exacto, una capa que la Ya. protege. En las células eucariontes Según, encontramos organelos, que son estas estructuras chiquititas que están insertas en las células. ¿Encontramos organelos membranosos? según lo que dice aquí, sí. ¿Alguien más Porque dice está algo la membrana distinto? plasmática. Aparte de... Debería, porque Ay, tiene no sé si membrana en el plasmática. chat... No está nadie escribiendo en el chat. Si no quieren hablar, chiquillos, pueden escribir en el chat también, ¿ya? Por si acaso.
lo agrandé mucho. Como que siento que estoy sola con el Valentín. Ya, organelos membranosos, usted dice que sí, Valentín, ¿cierto? Sí, tiene membrana plasmática. Sí, tiene organelos membranosos. Se refiere exactamente a los organelos que están insertos dentro de la célula, no a lo que rodea la célula por si acaso, ¿ya? Para que dejemos claro. A ver, ¿Y en las células procariontes encontramos también organelos dice, membranosos? también, No, en las células procariontes no encontramos organelos membranosos, ya que hay muy poquitos organelos en realidad, ¿ya? Presencia de membranas en las células eucariontes, membranas, cualquier tipo de membrana. ¿Encontramos en las células sí, eucariontes? sí, sí, ¿Y en las células procariontes? también. Y a ver, veamos, revisemos. En las células eucariontes exactamente tenemos presencia de membranas y en las células procariontes también hay presencia de membranas, ¿ya? Ahí en este caso tenemos en las células eucariontes, tenemos la membrana plasmática, y es en el caso de las células animales, de origen animal, y en las células eucariontes de origen vegetal tenemos la pared celular. En cuanto a las células procariontes, tenemos que está compuesta por una membrana, por una pared celular, y también por una estructura que lo rodea desde afuera hacia adentro, que se llama capside, ¿ya? Presencia de ADN. ¿En la célula eucarionte encontramos ADN? Sí, Sí, ¿alguien más quiere aportar? Que diga sí, ¿no? Cualquier cosa da lo mismo. sí, se parece a ADN. Sí, ya. ¿Y en las células En la, procarionte encontramos? creo que es en la procarionte donde sí hay, en la eucarionte no hay, si no me equivoco. Ya. Usted dice que en la eucarionte sí hay. No, en la eucarionte no hay, en la Ya, procarionte sí. sí hay. Ya. A ver, veamos. En Yo las diría que hay células de las dos. eucariontes sí hay ADN. Recuerden que el ADN en las células eucariontes se encuentra al interior del núcleo, ¿ya? Que el ADN es el material genético. Y en las Yo células diría que procariontes también también, encontramos ADN. La diferencia entre las células eucariontes y las células procariontes es que el ADN en las células eucariontes tiene una doble hélice, ¿ya? Y en las células procariontes solamente es una hélice, ¿ya? Es más simple. En cuanto a la presencia del citoesqueleto, ¿recuerdan cuál es el citoesqueleto? ¿la forma o no? Le da la forma, si está dentro de una de las funciones. No, la función. La presencia del citoesqueleto. ¿En la célula eucarionte habrá citoesqueleto? Sí, ¿Sí? ¿Y en las sí. células procariontes? No estoy seguro. Ya. Ahí tenemos. En las células eucarionte tenemos la presencia de un citoesqueleto. Y en las células procariontes también hay una estructura que se llama citoesqueleto, pero no es un citoesqueleto en sí, ¿ya? Son proteínas que cumplen una función muy parecida a lo que es el citoesqueleto, pero no se llama citoesqueleto. Por eso le puse que no, ¿ya? Pero sí hay proteínas que actúan como la misma función que cumple el citoesqueleto. La otra, presencia del citoplasma. ¿Saben cuál es el citoplasma? ¿Dónde está el citoplasma? Son como los tubitos en naranjo. No. El O sea, citoplasma no los es como tubitos, la gelatina como... en donde están los organelos, ¿ya? Es como el interior de la célula. Podríamos decir que es como la sangre, una cosa así. Pero no es una sangre, ¿ya? Es como si nosotros imaginamos que estamos haciendo jalea, gelatina, la gelatina vendría siendo el citoplasma, y si nosotros a esta gelatina le ponemos frutas, por ejemplo, picaditas, cada una de estas frutitas vendría siendo los organelos, ¿ya? La presencia del citoplasma en las células eucariontes, sí, hay citoplasma, Sí. y también en las células procariontes, porque si no existiera este citoplasma no podrían estar los organelos celulares dentro de la célula en sí, ¿ya? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Queda claro? Póngame una manito por último, no sé, para Queda saber claro, Si yo puse si otro tienen organelo, alguna duda. está bien también, ¿no es cierto? ¿Cómo? Si yo puse otro organelo aparte, también está bien, o sea, otros criterios.
Sí, sí, si usted puso otros criterios, quizás puedo haber puesto presencia de mitocondria, Aparato de Golgi, la ¿perdón? mitocondria. Que Claro, puse la la mitocondria. mitocondria. Yo no quise poner, por ejemplo, la presencia del flagelo, bueno, porque igual quizás podría ser Está un muy poco bien. confuso, pero en células eucariontes también hay flagelo, en menor proporción. A un caso, Es uno que de no los se veía. más comunes es el espermatozoide, que tiene este flagelo Ah, que es la colita que le da movilidad a la célula. Porque uno generalmente dice que una de las características principales de las células procariontes, que son las bacterias, es esta estructura que es este flagelo que le da la movilidad a la bacteria. También puedo haber puesto, no sé, por la capside, presencia de capside, en el cuanto a las células eucariontes no hay, y en las células procariontes sí hay. Bueno, y ahí ustedes pueden ver cualquier criterio de comparación entre ambas células que se vieron anteriormente. ¿Ya? ok. ¿Yo? Ya. ¿Sí? ¿Puedo continuar? No sé Sí, si Miss. alguien... ¿Ah? Sí, Sí. Miss, continúe. La Caro dice que sí. Nadie más me corresponde. Están todos Sí, con yo la respondo. no. Ya, sigamos entonces. Ya, si nadie... Ya, Darling, gracias por responder. Quizás están durmiendo algunos aquí. ¿Te imaginas? Se conectaron para... Y se conectaron así como para que yo viera nomás que estaban conectados. Están ahí. Aquí Ya. están ahí. Actividad número 2. Dice, observa las células eucarionte animal y vegetal, establece las diferencias presentes entre ellas, completando el siguiente cuadro comparativo entre la célula animal y célula vegetal. En realidad esta guía era totalmente de comparar una célula con la otra y eran muchos cuadros comparativos, ¿ya? Y Acá definir las ustedes funciones. pueden observar una célula vegetal y una célula animal. Recordar siempre, porque a mí me costaba tanto sacarme esta estructura de mi cabeza, porque soy bien cuadrada. A ver, el Chris no se puede conectar porque... Ya, Paz, dígale al Cristóbal que no se preocupe, por último usted le pasa la materia. Ah, una cosa, voy a subir esta clase a YouTube para aquellos que no pueden conectarse por cualquier motivo, para que se lo comuniquen a sus compañeros, no sé si en el WhatsApp del curso que tengan ustedes, o con quienes ustedes tengan contacto en realidad, ¿ya? Ya, Eh, Miss. en cuanto a las células animales, le estaba diciendo que no todas son circulares. Recordar que las células animales pueden tener diferentes formas dependiendo de la función y en dónde se van a localizar estas células. Por ejemplo, tenemos una de las más famosas, las células de nuestro cerebro, que vendría, que compone nuestro cerebro, que La vendrían neurona. neuronas, que no tienen una forma redonda como la que estamos viendo acá, sino que tiene como una especie de forma de estrella, con una colita, algo Igual que diferente. las células gliales. También las células gliales también tienen una forma diferente, también tenemos Y las las células... hepáticas. ¿De cómo? Las células hepáticas también tienen otra forma Todas diferente. tienen una forma diferente y la forma va a estar relacionada con la función que van a cumplir, como por ejemplo las que tenemos en nuestros ojos, los conos y los bastones, que tienen Ah, sí. forma totalmente distinta también. Ya, Los conos son los que hacen que vamos a color, ¿verdad? sí, si no me equivoco. Ya, sigamos. Acá tenemos entonces el John... tenemos los criterios de evaluación que yo se los di, creo. Sí, estaban propuestos en la guía, no recuerdo muy bien, pero estos son los criterios que vamos a ver. En las células vegetales, encontramos centriolos si es que nosotros volvemos atrás con la imagen, no puedo volver atrás, ya. Si nosotros volvemos atrás con la imagen, o si ustedes tienen el acceso ahí a su guía, ¿pueden observar centriolos en las células vegetales? Sí, Yo no. no veo centriolo. Ya. En las células vegetales no vamos a encontrar centriolos, porque hay otras estructuras que están relacionadas. Los centriolos, una de las funciones que tiene, está implicado dentro de la división celular. Y en las células vegetales no hay centriolos, por lo tanto, la división de estas células ocurre de una forma diferente, ¿ya? Ah, Y en las células animales sí encontramos centriolos. Los cloroplastos los vamos a encontrar en las células vegetales.
son exclusivos de las células vegetales, ya que en las células animales no los vamos a encontrar. La vacuola es otra estructura que es exclusiva de las células vegetales, y la vacuola, una de las funciones que tiene es almacenar líquido al interior de las células vegetales, y bueno, esa es como su función principal, y ocupa un gran volumen de lo que es la célula vegetal, desplazando el núcleo hacia la periferia, y bueno, como ya les dije, ocupa un gran volumen dentro de la célula vegetal. En cambio, en las células animales nosotros no vamos a encontrar vacuola. A ver. ¿No va a encontrar? Es que eso voy a aclarar. O sea, sí Porque encontramos vacuolas, pero muy chiquititas. No como la vacuola de la célula vegetal, sino que encontramos en la célula animal unas vacuolas muy pequeñitas, ¿ya? Muy pequeñitas. Ya, menor desarrollo. Exacto. Porque en realidad no se requieren mucho. O sea, podrían actuar como una especie de poro, quizás para absorber un poco de agua, ¿ya? Ya. Pared celular la encontramos solamente en las células vegetales. Recuerden que la pared celular, una de sus componentes es la celulosa, ¿ya? En las células animales no encontramos pared celular, pero sí encontramos la membrana plasmática, cosa que en las células vegetales no encontramos una membrana plasmática. Si bien es cierto, tanto la pared celular como la membrana plasmática cumplen la misma función en la célula vegetal como en la célula animal, que es de delimitar, de proteger y también como de contener a las células, ya sea vegetal o animal, ¿ya? También las comunica entre el medio interno y el medio externo, etc. Y si voy muy rápido, ahí escríbame en el chat, ya si no quieren hablar. Y tenemos otra estructura que son los lisosomas. Los lisosomas, yo siempre digo que son como el basurero de la célula, ¿ya? En las células animales no encontramos lisosomas, ¿ya? Pero sí encontramos en las células de origen animal. ¿Cómo? Como dijo 2 veces Animal Miss. Perdón, en las células vegetales no están los lisosomas, y en las células animales sí están los lisosomas. Ya, ahí sí. Disculpe. Pero ustedes están viendo aquí, sí, en la pantalla, que claro, que No, uno sí, habla tanto. yo Pero no, está bien, chiquillos, que me digan, porque claro, uno a veces no se da cuenta de que está repitiendo lo mismo y a veces genera confusiones. ¿Listo? Sigamos, No, Miss, pasámosla. yo tengo una duda. Ya, Darlene, dígame. Eso lo de la vacuola, es que aunque esté presente en la célula animal, aunque sea muy pequeñita, igual no se toma en cuenta. La Sí, verdad es que a mí no me gusta tomarlo mucho en cuenta, es como algo súper personal en realidad lo que dice esta guía. Porque si usted me pone un ticket, pero sí, está la vacuola, pero en realidad generalmente la vacuola en las células animales casi nunca se menciona porque genera confusión, porque siempre se dice que la vacuola es exclusiva de las células vegetales, pero en literatura nosotros igual podemos encontrar que en las células animales existen estas vacuolas. Pero lo que a mí me causó un poco cuando lo estuve leyendo, repasando, yo creo que esto también tiene relación con las acuaporinas, que son unas estructuras que dejan ingresar el líquido al interior de la célula. Yo creo que tienen relación ahí, y la verdad que no alcancé como a profundizar un poco más. Pero por eso puse que las células animales como que no tenían vacuolas, pero porque no cumple una función tan importante a diferencia con las células vegetales. Por eso puse que no, O pero sea, igual como que le existe. influyen tanto. Exacto, es están, como pero no que tienen no mayor cumplen influencia. una función tan primordial como es en el caso de las células vegetales, que la vacuola, si no existe, si se rompiera, la planta muere. Si no funciona, Claro, porque no recibiría agua. exacto, no recibe agua, porque aparte también esta vacuola ayuda como a filtrar, a limpiar, tiene hartas funciones, la verdad. Y es mucho más importante en la célula vegetal. Por eso puse que en la célula animal no está, pero sí está, pero no cumple una función relevante, ¿ya? Como ya es igual, es un complejo. Quizás no debería haber dicho eso, pero es que después ustedes lo van a ver en la foto y van a decir, pero a mí si ahí en la foto decía que habían vacuolas. Sí, sí hay vacuolas, pero no son tan importantes. Ya, ¿alguna otra duda? Lenovis. ¿No? Ya, voy a continuar. Después había otra parte que, no tengo la hojita aquí, ya, pero había ay, se me olvidó,
otra tabla comparativa en donde decía, estaba la estructura, las características y la función de los organelos, ¿ya? Acá quizás voy a ir un poco más lento para que ustedes quizás alcancen a completar. Si voy muy rápido, si tienen alguna duda, interrúmpanme nomás, o me escriben en el chat, que los tengo los dos aquí abiertos, el chat. Ya, la primera estructura o organelo, eso es súper importante también dejarlo en claro, porque estructura y organelo no es lo mismo, porque por ejemplo, la membrana plasmática, el citoplasma, no son organelos, son estructuras, ¿ya? Dentro de estos organelos o estructura, tenemos esta estructura que se llama la membrana plasmática, que ya he mencionado un poquito de ella, que está en el caso, bueno, estamos hablando de las células eucariontes de origen animal, solamente está presente la animal, está compuesta por una bicapa de fosfolípidos, o lo escribí mal, dice fosfolípidos, lipifos. Está compuesta por una bicapa de fosfolípidos, ¿ya? Es lípidos. Uno puso otra característica, está malo. ¿Cómo qué, por ejemplo? Rodea las células. Sí, está bien, es una característica que está rodeada a la célula. Yo le puse esto porque una característica principal y que diferencia, por ejemplo, a la membrana plasmática es que está compuesta por esta bicapa de fosfolípidos y que aparte tiene insertas estructuras como proteínas, hay varias cosas más. O sea, en realidad ustedes podrían haber elegido cualquier característica, no sé si alguien tiene otra, que quizás que a quién me está rayando ahí. Que me pueda decir, quizás complementar, pero no estaría malo. Si rodea pueden poner que rodea la célula, que contiene la célula, que comunica la célula, pero eso igual está como dentro de las funciones, ¿ya? La función entonces, si alguien me habló, ¿vale? La función. Valentín, ya. La función, ya, si hay alguna falta de ortografía, chiquillos, por favor, disculpen. Y que como escribí todo con mayúscula, no me di cuenta. Ya, la función. Una de las funciones de la membrana celular o membrana plasmática, que actúa como soporte, comunica la célula entre ambos medios, el interno y el externo, y además actúa... Oh, me estoy quedando sin tiempo, chuta. Además actúa como una barrera, ¿ya? Dentro de la pared celular compuesta la pared celular está compuesta por celulosa, actúa como soporte, al igual comunica la célula entre ambos medios, interno y externo, y además actúa como una barrera, ¿ya? Dentro del citoesqueleto, una de las características es que está compuesto por proteínas como los microtúbulos, microfilamentos y los filamentos intermedios. Dentro de la clase que yo le subí a YouTube, explico todo esto, ¿ya? La función del citoesqueleto es proveer soporte y además actúa como medio de transporte y división celular, ¿ya? El citoesqueleto, como el nombre lo dice, serán como los huesos, por decirlo de alguna forma, de la célula, y estos huesos, entre comillas, ayudan a que las vesículas, las proteínas o lo que esté adentro, las sustancias que estén dentro de la célula, puedan moverse, ya sea desde del exterior al interior y viceversa, ¿ya? Los ribosomas son macromoléculas de ácido ribonucleico y proteínas ribosómicas, ¿ya? ¿Cuál es la función de los ribosomas? Intervienen en la síntesis o producción de proteínas. El retículo endoplasmático rugoso, dígame. Tengo una duda. Dígame. ¿Cuál es la diferencia en la función de los ribosomas y lo del RER? Porque a mí me parecía que uno era de síntesis de proteína, que era el RER, y los ribosomas también es como la síntesis de proteínas, pero ¿cuál es la diferencia? Ahora le voy a explicar. Después tenemos el retículo endoplasmático que se divide en dos, el rugoso y el liso. El rugoso está asociado a ribosomas y la función de este retículo es sintetizar proteínas. ¿Por qué? Porque en el ribosoma es donde ocurre la síntesis, solamente que está asociada a esa estructura porque el retículo endoplasmático rugoso siempre viene a continuación del núcleo, ¿ya? Y recuerden que desde el núcleo van a salir estas pseudoproteínas para que se transformen en una proteína cuando pasen por el retículo endoplasmático rugoso, ¿ya?
Luego tenemos el retículo endoplasmático liso, que este no está asociado a ribosomas, perdón, y si ustedes se pueden imaginar como una interconexión de muchos tubos. Esa es la forma que tiene el retículo endoplasmático liso, y viene a continuación del retículo endoplasmático rugoso. ¿Y cuál es la función del retículo endoplasmático liso? En la síntesis de lípidos, o sea, de aceites o grasas. Luego tenemos el aparato de Golgi, que el aparato de Golgi yo siempre digo que es como el packing. Y esta es como una especie de saquitos aplanados, que están después del retículo endoplasmático liso y rugoso, ¿ya? ¿Y cuál es la función del aparato de Golgi? Es de Maduración, fabricación, transportar proteína, ¿o no? es la fabricación y empaquetamiento de proteínas y lípidos. En realidad ellos se Ya. encargan como de madurar, por decirlo de alguna forma, como poco técnica, ¿ya? Ellos, porque cuando, por ejemplo, en el packing, ¿qué pasa? Uno llega a la fruta, por ejemplo, pasa por una cinta transportadora en donde nosotros la podemos observar, podemos sacar las que nos sirven, etcétera, y después se empaquetan y se embalan, ¿ya? Se empaquetan, se embalan y se transportan. Esto es lo mismo que hace el aparato de Golgi. Selecciona, madura, empaqueta y... Catriana levantó la mano, dígame, ¿tiene alguna consulta? No, parece que no. ¿Catriana? No. No escucho. Parece que va a salir. No escucho. Si me... No, pues no. Es que me dice que está levantando la mano, pero no escucho nada. Si tienen alguna duda, chiquillos, la dan. Ah, ya. Si se corta la clase... Sí, pueden ingresar con el mismo link, chiquillos. Y si es que se corta la clase porque quedan como 5 minutos. Okay. Se me pegó el teléfono, ya Catriana, no importa. Ingresan con el mismo link, yo los voy a estar esperando, ¿ya? Si es que se llegase a cortar y no alcanzamos a terminar esto, o si tenemos, bueno, en realidad si alcanzamos y tienen alguna duda, porque voy súper rápido, si tienen alguna duda con respecto a esto, para ir, respondiendo a sus dudas, ¿ya? Luego tenemos el lisosoma. Y el lisosoma es formado por el aparato de Golgi, porque una de las funciones que tiene el aparato de Golgi, aparte de madurar, de fabricar las proteínas y los lípidos, también es de la formación de vesículas. Y dentro de esas vesículas están los lisosomas, ¿ya? Como ahí dice, está formado por el aparato de Golgi y en su interior encontramos enzimas, ¿ya? ¿Y cuál es la función del lisosoma? Yo siempre digo que es el basurero de la célula, porque su función es la digestión celular. Ella se encarga de eliminar todos los desechos que hay en el interior de la célula, ¿ya? Si un lisosoma se llegase a romper dentro de la célula, que es muy poco probable que ocurra, pero puede ocurrir, la célula muere, porque tiene muchas enzimas, entonces puede morir la célula, ¿ya? ¿Alguna duda? A ver, no, creo que no. Miss, pero, y si está buena la característica la de los lisosomas, si yo le puse, se encarga de se encuentra en las enzimas digestivas, ¿Como función? no como característica. Sí, pues, en ella se encuentran enzimas digestivas, sí. Sí, Ah, contiene ya, es que me enzimas. gusta otro. Puede ser enzimas metabólicas, o acá la función puede ser también que está relacionada con el metabolismo de la célula. También está bien, ¿ya? De la forma en Ah, que ya. lo hayan puesto, y mientras esté como relacionada a lo que es digestión, de eliminar desechos, todas esas palabras están bien. Luego, esta es larga, luego tenemos otra estructura, que es la membrana nuclear o la carioteca, que una de las características de la carioteca, que es la que envuelve al núcleo, que está compuesta por una doble membrana, y esta doble membrana, una de las características principales que tiene, que nosotros la podemos diferenciar, es que tiene poros, está llena de hoyitos, ¿ya? Y esos hoyitos van a permitir la comunicación entre el interior y el exterior del interior del núcleo con el citoplasma.
O sea, ¿qué quiere decir? Ahí leí la función con la característica. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a estos poritos, el núcleo va a poder sacar por ahí estas proteínas, pseudoproteínas, para que luego se transformen o llegue esta información hacia el lugar que requiere la célula, ¿ya? Luego tenemos otro organelo, otra estructura, que es el nucleolo. Este no contiene cromosomas y esa es una de las características fundamentales, y es una región del núcleo, ¿ya? ¿Cuál es la ¿Usted que es como función? una parte del núcleo? Sí, recuerden que está el núcleo y al interior está el nucleolo, ya que es como otra pelotita ya. más chiquitita, pero esta pelotita más chiquitita no contiene cromosomas, ¿ya? Oh, ¿Cuál es la ¿sí? función del nucleolo? Es producción y ensamblaje de los ribosomas celulares, ¿ya? Aquí es donde aparecen los ribosomas, aquí es donde se van a formar los ribosomas. Luego tenemos otra estructura, que es el peroxisoma, que este es un organelo en forma de vesícula, o sea que es redondito, y presenta solamente una membrana. Las podemos encontrar tanto en las células vegetales como en las células animales. Sin embargo, en las células vegetales tienen otro nombre, pero tienen la misma función, ¿ya? ¿Cuál es la función del peroxisoma? Tiene una función metabólica y está relacionada con la eliminación del peróxido de hidrógeno, ¿ya? Del agua oxigenada. Ah, ya. Y tenemos otra estructura, que es la vacuola, que esta vacuola es un organelo que está unido a la membrana y que tiene un gran tamaño, que yo siempre digo que tiene como la forma de una bombita de agua, porque tiene la misma función en realidad. ¿Y cuál es la función de la vacuola? Es mantener el balance hídrico, o sea, de la cantidad de agua que posee la célula en este caso. Si yo no riego la plantita, se me va a marchitar y después posteriormente se va a morir, ¿ya? Luego tenemos las mitocondrias, que es una de las estructuras que a mí más me gustan dentro de la célula, y esta presenta una doble membrana y además contiene su propio ADN. De hecho, se creen que estas fueron las primeras células que pudieron existir y que después dieron forma a lo que es ahora la célula en sí. Las mitocondrias solamente las mujeres las heredamos a los hombres. Los hombres no heredan las mitocondrias, así que hombres tienen que darnos las gracias, que gracias a nosotros quedamos en la mitocondria. Entonces yo les decía que la mitocondria era muy importante porque se encarga del metabolismo también celular. Gracias a las mujeres que podemos heredar estas mitocondrias a los hombres, que ustedes pueden obtener la función principal que tienen las mitocondrias, que es la producción de energía en forma de ATP. El ATP es como el combustible del ser humano, pero ¿será verdad? O sea, ¿es así? Sí, el ATP es la energía que se requiere para poder realizar como todos los procesos metabólicos. Casi todos los procesos metabólicos que ocurren al interior de la célula se realizan gracias al ATP. Es muy importante, en realidad es muy, muy, muy importante el ATP. Y el ATP se va a formar gracias a otras reacciones que van a ocurrir antes de que se produzca este ATP, ¿ya? Luego tenemos los cloroplastos, que presentan una doble membrana en su interior y se encuentran estructuras apiladas denominadas granas, ¿ya? La grana. Cada uno de estas como estructuras apiladas, que yo les llamo como unas monedas, se llaman los tilacoides, y al interior de estos tilacoides es donde se va a producir lo que es la fotosíntesis, que es la función en realidad principal de lo que es el cloroplasto, que es realizar esta fotosíntesis, ¿ya? La obtención de esta energía por parte de las plantas y gracias a la energía lumínica, ¿ya? ¿Alguna duda? No, yo creo. ¿No? Ya. Continúo entonces. Acá había una actividad en donde ustedes tenían que observar esta célula y tenían que mencionar qué tipo de célula correspondía esta ilustración. ¿Alguien respondió algo? Sí, ¿Qué puso usted?
Yo usé eucariante animal, pero es eucariante, pero puse que era animal. ¿Ya? ¿Alguien puso algo distinto o pusieron lo mismo? Supongo que pusieron lo mismo. El silencio otorga. Correcto, es una célula eucarionte y de origen animal porque no podemos, por ejemplo, observar acá una vacuola predominante, lo que me Muy indicaría que es desarrollada. una célula vegetal, ¿ya? Ustedes tenían que completar, luego, observar cada uno de estos numeritos y completar una tabla, ¿ya? Sí. Ahí está, lo puse más chiquitito, no lo pude poner más grande. Pero el número 1 correspondía al nucleolo, el número 2 corresponde a la eucarioteca, o también quizá usted me pudo haber puesto el núcleo, ambos están bien. Vale. El número 3, que está acá, que viene a continuación del núcleo, corresponde, no, perdón, el número 3 como que apunta a una región específica de esta estructura, que vendría siendo el ribosoma, ¿ya? Que es esta pelotita negra que está acá. Y luego el número 5 me marca el retículo endoplasmático rugoso, que lo abrevié como RER, ¿ya? Si usted lo puso al revés, da lo mismo el orden, ¿ya? Faltó el 4. Ya, después vamos a ir al 4. Calma, calma. El número 6, que está acá, corresponde al aparato de Golgi, ¿ya? Porque su estructura parecen como unos saquitos que están como interconectados y uno sobre otro, ¿ya? Luego tenemos el número 7 que marca como esta hebra que está acá abajo y que corresponde al citoesqueleto, ¿ya? Luego tenemos el número 8 que vendría siendo el retículo endoplasmático liso, porque yo les mencioné que el retículo endoplasmático liso, una de las características que parecían como tubitos interconectados. Luego tenemos el número 8, que vendrían siendo estas dos estructuras, y que estas dos estructuras corresponden a lo que es las mitocondrias, ¿ya? Dependiendo de la función... ¿Perdón? Ese es el 9. Y Ya dije Sí, 8. ¿Dije 8? dijo otra vez. sí, 8. Ya, bueno, el 8 es el retículo endoplasmático liso y el 9 vendría siendo las mitocondrias. Y lo que les iba a mencionar es que dependiendo de la función que vaya a cumplir esta célula, es también la cantidad de mitocondrias que va a contener, ¿ya? Luego tenemos el número 11, que está aquí, que apunta como a nada, vendría siendo a la estructura que es el citoplasma, que es como esta gelatina en donde se encuentran incrustados o nadando, por decirlo de alguna forma, estos organelos, ¿ya? Y el 12 es el lisosoma. ¿Por qué aquí falta el 4 y el 10? Si ustedes se pudieron dar cuenta. Porque falta el peroxisoma y falta la vacuola, ¿ya? Así que Verdad. el número 4 podría ser la vacuola y el número 10 vendría siendo el peroxisoma, ¿ya? No los incluí porque en verdad genera como bastante confusión tantas estructuras muy similares, ¿ya? Así que el 12 lo dejé como el lisosoma, 10 como peroxisoma y el 4 como una vacuola, ¿ya? Pero como no le dimos mayor importancia a la vacuola, por eso no la mencioné aquí, ¿ya? ¿Alguna duda? No, pero sí es así. Disculpe. El citoplasma es donde están todos los órganos, por así decir, organelos juntos nadando. Sí, sí, O sea, la cosa, lo gris claro. exacto. Es como el Ya. agua de la piscina. Es como que si nosotros Ya. estuviéramos todos metidos en una piscina y el agua vendría siendo el citoplasma y cada uno de nosotros es un organelo y la estructura de la piscina en sí vendría siendo la membrana. Como esa es la Ok. idea. Ok. ¿Alguna duda? ¿No? Ya, continuemos entonces. Luego hubo un ítem que es de completación. Bueno, ahí apareció el tiro. Dice, el retículo endoplasmático rugoso se encuentra asociado a ribosomas, ¿ya? Luego decía, una célula secretora tendrá un aparato de Golgi muy desarrollado.
porque el aparato de Golgi es el encargado de generar vesículas para secretarlas luego, ¿ya? Luego tenemos los microtúbulos, están constituidos por proteínas, ¿ya? Que son estas que vimos anteriormente y que en el video que les subí a YouTube están habladas con mayor detalle. La forma celular está determinada, o sea, la forma de la célula está determinada por el citoesqueleto, porque el nombre lo dice, es como los huesos de la célula, le da la forma a la célula, y también de la membrana plasmática, ¿ya? Porque la membrana plasmática la va a contener de cierta forma para que no se desfigure tanto. Luego, dice las vacuolas, o también vesículas, de secreción se forman en el aparato de Golgi, ¿ya? ¿Alguna duda ¿No? con respecto a esto? No, sí. O sea, de momento no. ¿La chuntaron a lo que tenían? ¿O no lo habían hecho porque no lo Sí, entendieron? no sé, de hecho, tuve como 2 balas así, que Ah, pero no fueron importa. la E. Es que, por ejemplo, en esta parte yo me equivoqué y debería haber sido vesículas, ¿ya? Por el aparato de Golgi, ¿ya? Porque se comprende mucho mejor. Entonces, por eso le puse ahí vesícula. Y quizá ahí también hubo un error y no sabían cuál era la estructura. Ok, por eso me confundí. Ya, continuamos entonces. Sí, recuerden que esta clase la voy a subir al YouTube para que la vean. YouTube. A YouTube. Al YouTube. Ya, continuamos. Dice, completa el siguiente cuadro comparativo entre fotosíntesis y respiración celular, y este es lo último que vamos a ver ahora. ¿Alguien conoce algo sobre la respiración celular? ¿Lo han visto, lo han leído, lo vieron en algún momento de sus vidas anteriores, en otros cursos? ¿O no conocen nada? Se supone que ocurren en células procariontes, pues. ¿Procariontes? La respiración celular, sí. Ya. Y da oxígeno y mantiene el oxígeno y la glucosa, de alguna manera. Ya. Aquí vamos a aclarar algunas quizás errores conceptuales que hay. Las características tenemos las características, la fotosíntesis y la respiración celular. El tipo de célula donde ocurre la fotosíntesis va a ser en la vegetal, como casi obvio, quizás todos ustedes saben. Y la respiración celular se realiza en las células animales, ya células eucariontes de origen animal. No confundir los términos con las células procariontes, ¿ya? Dentro de los organelos donde ocurre, la estructura donde ocurre la fotosíntesis es en el cloroplasto, específicamente en los tilacoides, ¿ya? Y la respiración celular se realiza en las mitocondrias, pero también hay procesos como que vienen antes, que puede ser en el citoplasma y también en la mitocondria, ¿ya? Pero generalmente es en la mitocondria. Pero si pongo citoplasma, ¿está malo? No está malo, pero debería completarlo, ¿ya? Citoplasma, mitocondria. Dentro de los reactantes, acá nos vamos a la parte de química, reactantes y productos. Dentro de los reactantes, la fotosíntesis, quienes van a participar, son 6 moléculas de agua más 6 moléculas de dióxido de carbono, ¿ya? Y en la respiración celular van a participar lo que es, a ver, voy a ir después acá, dibujar aquí. Bueno, aquí están. Acá tenemos C6H12OCe, que corresponde a lo que nosotros conocemos como glucosa, más 6 moléculas de oxígeno. Oxígeno. Y los productos, el producto que se obtiene en la fotosíntesis, si ustedes se dan cuenta, es lo mismo que hay en los reactantes de la respiración celular, que es una molécula de glucosa más 6 moléculas de oxígeno. Y en los productos de la respiración celular, ¿qué formo? Lo mismo que está en los reactantes de la fotosíntesis. O sea, 6
moléculas de dióxido de carbono, más 6 moléculas de agua, pero hay una diferencia, que aquí se le agrega más La ATP, que es esta energía que se produce en este proceso de respiración celular, ¿ya? El tipo de energía de reacción en la fotosíntesis podríamos decir que es una reacción endotérmica, y en la respiración celular lo podemos decir que es una reacción exotérmica, ¿ya? Endo hacia adentro y exo hacia afuera, ¿ya? Tipos de reacción metabólica en cuanto a la fotosíntesis podríamos decir que es anabólica. ¿Qué quiere decir esto? Que de productos que son menos complejos forma moléculas más complejas, ¿ya? En cambio, en la respiración celular vendría siendo una reacción metabólica del tipo catabólica, porque de moléculas complejas forma estructuras menos complejas, ¿ya? ¿Alguna duda, chiquillos, con respecto a esto? ¿Cómo era la catabólica? Catabólica, entendí. si tú te das cuenta, estas moléculas de acá, que son los reactantes de la respiración celular, son complejas. Es una molécula compleja porque es una molécula de glucosa. ¿Y qué es lo que se forma? Se forman moléculas menos complejas, dióxido de carbono y agua. Por lo tanto, pasa de lo complejo a lo simple. Y la anabólica es todo lo contrario, del simple a lo complejo. ¿Ya? Ok. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Por el momento no. Por el momento no. Ya. Vamos a dejar de compartir. Entonces, esto sería la clase de hoy día. No sé si necesitan de otra clase. Les recomiendo que vean la clase de membrana plasmática para que puedan resolver esta guía. Recuerden que tienen plazo entre el 29 y 30 para enviarme la guía. Ya, chiquillos, los dejo. Recuerden ver el canal de YouTube, porque tengo 3 visualizaciones nomás. Nada más. Chao. Y cualquier duda, aquí estamos. Cuídense, chiquillos. Ya, Ya, Chao, chao. igual. chao.